Hola amigos, hoy con una novela genial, El otoño del patriarca, del Nobel de Literatura, el colombiano Gabriel García Márquez. Te cuento todo sobre esta tremenda obra. El otoño del patriarca, 1975, es una de las obras más complejas y formalmente audaces de Gabriel García Márquez. A diferencia del tono épico y más lineal en Cien años de soledad, esta novela se sumerge en la psicología y el declive de un dictador caribeño anónimo que se presume vivo entre 107 y 232 años. La novela se caracteriza por una estructura narrativa no lineal y cíclica, con párrafos extensos, a menudo de varias páginas, que funden múltiples perspectivas, tiempos verbales y voces narrativas, incluyendo la del propio dictador, la de su entorno y la de un narrador colectivo. Este estilo, que algunos críticos consideran experimental y denso, refleja el caos mental y el estancamiento histórico de la dictadura. La prosa es rica y torrencial, haciendo un uso magistral de la hipérbole y la acumulación de imágenes barrocas para construir una atmósfera de poder absoluto, soledad y decadencia. Objetivamente es una obra maestra de la literatura sobre dictaduras, novela del dictador, que explora temas universales como la corrupción inherente al poder ilimitado y la soledad terminal que éste engendra. Si bien su densidad estilística puede ser un desafío para el lector, recompensa con una meditación profunda sobre el tiempo, el poder y la condición humana bajo la tiranía. Sin más, vamos con el resumen de la obra. Tenemos el descubrimiento y el final de la tiranía. La novela comienza con una esencia vívida y colectiva. El pueblo invade el palacio presidencial tras sentir un silencio inusual y un olor nauseabundo. Lo encuentran en un estado de ruina total, habitado por animales y vegetación salvaje. Finalmente hallan el cuerpo inmenso y decrépito del dictador, rodeado de una aura de podredumbre, confirmando su muerte después de un reinado de más de 100 años. Este descubrimiento sirve como punto de partida para que los narradores, un coro de voces del pueblo y el narrador omnisciente intenten reconstruir la historia. El origen y la soledad. El dictador, cuyo nombre nunca es mencionado por completo, es un general sin escuela que ascendió al poder en medio de las guerras civiles. Su única figura de autoridad y afecto es su madre, Bendición Alvarado, una mujer humilde que crió gallinas en el palacio y cuya figura mitológica contrasta con la brutalidad del hijo. A pesar de su poder absoluto, el patriarca vive en una soledad paranoica. Gobierna desde las penumbras, sin contacto real con el mundo exterior, en un palacio donde las vacas pastan en los salones y el tiempo se ha detenido. Su mayor terror es ser un impostor, lo que lo lleva a obsesionarse con su doble, los celos y la paranoia del dictador. En uno de los actos más grotescos, el general ordena el asesinato de Patricio Aragonés y lo presenta en un acto público como si fuera su propio cadáver, un simulacro de su propia muerte, que subraya la confusión entre la realidad y la leyenda. Los amores del patriarca. El general es incapaz de mantener relaciones humanas normales. Manuela Sánchez se enamora sinceramente de este joven del pueblo, la única que parece mirarlo sin miedo. El intento de Manuela de irse volando forzado por el general, que busca impresionar a su amor, culmina en un desastre y la desaparición misteriosa de ella. También tenemos a Leticia Nazareno. Su único matrimonio oficial es con esta monja que él saca del convento.
Leticia, que logra darle un hijo varón, ejerce una influencia inesperada e intenta reformar las costumbres del palacio. Esta breve incursión de normalidad termina en tragedia. Leticia y su hijo son brutalmente descuartizados por perros de guerra en un atentado organizado por la facción militar disidente. Un golpe que suma al dictador en una depresión y venganza profunda. La tiranía y la decadencia nacional. La longevidad del dictador se sostiene por una mezcla de terror, corrupción y la lealtad fanática de su mano derecha, el general José Ignacio Sáenz de la Barra. Entre los actos más notorios de su tiranía se encuentra la venta del mar. El acto más infame es la venta del mar Caribe a los Estados Unidos para pagar la deuda externa del país. Un evento de realismo mágico que simboliza la total enajenación de la soberanía nacional. Los estadounidenses llegan con excavadoras y se llevan el mar en pedazos. El castigo de Sáenz de la Barra. Cuando la popularidad y el poder de su ministro de defensa y ejecutor, Sáenz de la Barra, crece peligrosamente, el dictador lo neutraliza de la forma más macabra. Lo captura, lo cocina y lo sirve en una cena de gala a los demás miembros del gabinete, enviando un mensaje ineludible sobre la autoridad. Y también tenemos el luto por la bendición a Alvarado. Tras la muerte de su madre, el dictador impone un luto nacional, demencial y eterno. Convierte a Bendición Alvarado en una santa, obligando al pueblo a adorar su figura y a participar en ceremonias religiosas ridículas y opresivas. El otoño final. En sus últimos años el patriarca se convierte en una sombra. La enfermedad, la decrepitud y la paranoia lo llegan a consumir. Permanece semi-inconsciente, a veces confundido del pasado con el presente, incapaz de morir o de soltar el poder. El país se desintegra bajo su control pasivo. La novela concluye repitiendo la escena inicial, pero ahora con el enfoque en la reacción colectiva y júbilo de alivio ante la certeza de que el sempiterno ha muerto. La narración enfatiza que por primera vez en el siglo el tiempo y la vida han vuelto al país. Pero al fin habían soldado el cabo del miedo, y hasta el miedo se había ido navegando a la deriva y ya nunca más serían los mismos. Ni lo serían sus hijos, ni los hijos de sus hijos, porque aquella noche se había acabado su historia de horror y habían empezado a ser felices. Y amigos, ¿qué opinan de esta obra? El otoño del patriarca es una desmitificación radical de la figura del dictador. Gabriel García Márquez no presenta a un líder carismático o heroico, sino a un hombre viejo, sucio, enfermo y patético, que es prisionero de su propio poder. El dictador no solo es un tirano, sino también una víctima de la eternidad y la soledad que su posición le impone. El poder ilimitado lo convierte en un ser inhumano que ya no sabe quién es ni qué quiere, más allá de mantenerse vivo. La estructura y el estilo, el flujo de la conciencia dictatorial. El rasgo más distintivo es su estilo torrencial y monótono. Gabriel García Márquez utiliza párrafos únicos y envolventes. El flujo continuo de la prosa refleja la ausencia de un límite temporal en la dictadura. El tiempo se detiene o se repite sin fin. La ausencia de diálogos marcados. Las voces se fusionan, mostrando cómo la voz del dictador
ha devorado o silenciado a todos los demás. La fusión de perspectivas. El narrador colectivo, nosotros, el narrador omnisciente, el propio dictador, o sea, él, se mezclan sin transición, simbolizando la omnipresencia del poder que impregna toda la realidad del país. Este estilo es un recurso temático, la forma es el fondo. La novela no se lee como una historia, sino como una experiencia sensorial y claustrofóbica de la dictadura. Los temas centrales son la soledad del poder. Es el tema principal. El dictador está rodeado de aduladores y parásitos, pero es absolutamente solo. Su longevidad y su miedo a ser derrocado lo aíslan, convirtiéndolo en un ser ajeno a su propio pueblo y a su propia familia. El tiempo cíclico y el estancamiento histórico. La dictadura es el antitiempo, es un ciclo que se repite, una parálisis histórica donde nada cambia ni progresa. La novela sugiere que el autoritarismo es una enfermedad recurrente en América Latina. La decadencia, el otoño. El título alude al declive biológico y político del patriarca y por extensión al decaimiento físico y moral de toda la nación. El palacio se desmorona, las vacas pastan en los salones y el mar es vendido. La podredumbre es literal y metafórica. Aunque la novela retrata la absoluta falta de valores, su intención es didáctica al exponer las consecuencias destructivas de la tiranía. Los principios y valores se destacan por su ausencia y su defensa indirecta. Entonces tenemos la libertad y autonomía. El pueblo vive bajo el terror y la paranoia. Toda la acción está vigilada o es un acto de simulación. La justicia y derechos humanos, reemplazados por el capricho y la arbitrariedad del dictador, los juicios son inexistentes o una farsa. Verdad e historia. El dictador reinscribe constantemente su propia vida y la historia del país, sembrando la confusión y la mentira colectiva. Y la identidad. El dictador pierde su identidad, ejemplificado por la existencia de su doble, y el pueblo se ve forzado a perder la suya por sobrevivir. El valor de la esperanza colectiva. La novela termina con una muerte del patriarca y la celebración del pueblo, simbolizando la recuperación de la historia y la esperanza de que el estancamiento ha terminado. La necesidad de la memoria y la historia. Al deconstruir al tirano y exponer su miseria, García Márquez subraya el valor de recordar la verdad del abuso del poder para evitar su repetición. También está el amor y la piedad, como anhelos fallidos. El dictador busca el amor y la compasión de su madre, de Manuela y de su esposa, mostrando que a pesar de su monstruosidad, el deseo de conexión humana es un valor fundamental. La tragedia de su vida es que el poder le impide experimentar genuinamente. Y por último, la dignidad humana. Sí, la obra afirma la dignidad de la vida y el tiempo al mostrar cómo la tiranía corrompe y aplasta ambos, haciendo de la vida una burla macabra. Y amigos, muchas gracias por seguir hasta aquí. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.